Gálatas capítulo 1, versículos 11 al 24. Dice la palabra de Dios. Mas yo os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, a ti te hemos cantado, de ti, de tu Hijo y del Espíritu Santo hemos entonado alabanzas, para que tú seas glorificado. Concédenos ahora, al estar ante tu palabra, que tú hables a nuestros corazones y tú nos santifiques por medio de la exposición de tu palabra. Señor, solo tu Espíritu Santo puede aplicar a nuestros corazones tu palabra. Te lo imploramos, oh Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Mis amados hermanos, somos esclavos del Señor Jesucristo. Una frase que nos toma apenas unos segundos decirla, pero que tiene grandes implicaciones. Esto alcanza a todo verdadero hijo de Dios. Esto no tiene que ver con nuestros logros. Tiene que ver con la obra que hace Cristo en aquellos que redime. Él los compra y forman parte de su prioridad. Somos esclavos de Cristo. Eso implica, como decíamos el domingo pasado, que mi voluntad, contrastada con la voluntad de mi amo, no tiene gran relevancia. Esto implica que mis deseos, en contraste con los deseos del amo, no son trascendentes. Y eso no implica que las provisiones de Dios para nosotros son suficientes. Yo sé, mi amado hermano, que muy posiblemente algunos comprendieron mal mi declaración en el sermón pasado. Pensaron que esto implicaba que teníamos que dejarlo todo e irnos a la obra misionera. Dado que somos esclavos, entonces no importa lo que yo desea, solo lo que el amo desea. En contraste, eso fue lo que dije. Sin embargo, aunque pudieran ser mis declaraciones duras e insensibles y cruel, es un hecho bíblico. Las verdades detrás de la expresión somos esclavos de Cristo son las más hermosas, misericordiosas y placenteras que un ser humano puede escuchar. Sí tenemos un amo, pero es un amo amoroso y compasivo. Es un amo que nos cuida y protege y que un día nos llevará a la eternidad con él y gozaremos y disfrutaremos de nuestro amo por siempre. Dice MacArthur en su libro Esclavo. Alguien me lo recomendaba el domingo pasado.
Ser un esclavo de Jesucristo es la bendición más grande, inimaginable. Él no solo es un bondadoso y amable Señor, sino también el Dios del universo. Su carácter es perfecto, su amor es infinito, su poder incomparable, su sabiduría ininvestigable y su bondad más allá de toda comparación. No es de sorprender entonces que nuestra relación con Él como amo nos brinde gran beneficio y honra. Cuando decimos soy esclavo de Cristo, lo que estamos diciendo no solo que le pertenecemos a Él, sino que viviremos nuestra vida y haremos las cosas como el amo quiere. Mi matrimonio será tal como el amo lo ha diseñado. Las esposas estarán sujetas a sus maridos como al Señor. Los esposos amarán a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó sacrificialmente por ella. Los esposos amarán a sus hijos y los criarán en disciplina y amonestación del Señor. Decir que Cristo es mi amo significa que voy a criarlos como el amo ha ordenado. No como los expertos, como los psicólogos. No es como mis hijos quisieran que yo les criase, ni siquiera como yo quiero criarlos. No los voy a criar como mis padres me criaron. Voy a criarlos como el amo manda. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Decir soy esclavo de Cristo significa que haré negocios, trabajaré en la vocación en la que Dios me ha puesto, como mi amo lo ha establecido. Cada cosa que haré, lo haré como si fuera para Él, no mirando al humano que está ante mí, mirando con mis ojos espirituales a aquel que me salvó. Cuando miramos al pasado, lo que hizo grande a la iglesia en el pasado fue que esos hombres y mujeres tenían la conciencia de que eran esclavos. ¿Qué movió a los cristianos de la iglesia primitiva a sufrir en manos de los judíos y romanos? Mis amados hermanos, nunca hemos sufrido como esas gentes, como esos hermanos. Ellos fueron llamados por el gobierno romano. Probablemente ponían a sus hijos primero en aquellos lugares donde serían sacrificados. Y les incriminaban, les decían que la única manera que tenían para librar a esos muchachos de la garra de la muerte era simplemente que dijeran la frase Curius César. ¿Se imaginan la lucha interior? Dios me ha dado a estos niños. Dios me ha dado a estos niños para que yo los cuide. Y lo único que los librará de la muerte será decir Curius César. Esos hombres y sus familias murieron por decir Curius Jesús. ¿Qué movió a los hugonotes de Francia a morir por Cristo a manos de los enemigos de la fe? La conciencia de que eran simples esclavos de Cristo. ¿Qué fue lo que impulsó a hombres como William Carey, Adoniram Hudson, Hudson Taylor, John Patton a dejar sus comodidades e ir a miles de kilómetros de su casa para compartir el evangelio con otros? La conciencia de que eran simples esclavos de Cristo. A muchos de nosotros no se los pedirá ir a las misiones a la India, a la China, ni a las islas del Pacífico. Se nos pedirá ser fieles en tu hogar, en tu trabajo, en compartirle el evangelio a tu vecino. Y mis amados hermanos, cuando hablamos de las implicaciones del señorío de Cristo,
son muchos los que les tiemblan las patas, los pies. La pregunta es, mi amado hermano, ¿por qué Pablo vivía como vivía? ¿Por qué Pablo vivía como un esclavo del Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que impactó en la vida del apóstol Pablo para de ser lo que él era? Un hombre exitoso en lo que hacía, lo veremos qué era lo que hacía. Se convierte en alguien que se consideraba un esclavo. ¿Qué hizo que ese hombre cambiara de lo que era a lo que fue? La obra de Cristo expresada en el Evangelio. Simplemente la obra de Cristo expresada en el Evangelio. Mi amado hermano, si tú has sido redimido, si tú eres cristiano, si tú has sido salvado, tú eres un esclavo. Y el mismo medio que usó Dios para cambiar y transformar el corazón del apóstol Pablo fue exactamente el mismo medio que Dios usó para transformarte a ti. La obra de Cristo expresada en el Evangelio. ¿Qué tan importante es el Evangelio para la iglesia? Bueno, mis amados hermanos, el Evangelio es el bien más preciado que tiene la iglesia. Alguien dirá, ¿no es Cristo el bien más preciado que tiene la iglesia? No, Cristo nos tiene a nosotros. Nosotros somos dominio de Él. Y Él nos ha dado el Evangelio para que lo preservemos, lo cuidemos y lo proclamemos. Mi tesis en esta mañana es la siguiente. El Evangelio es la posesión más valiosa que tiene la iglesia del Señor Jesucristo. Por tanto, debe preservarla, defenderla y cuidarla. Mis amados hermanos, tal vez algún día tendremos un local. Tal vez sea hermoso. Tal vez tenga lugares donde podamos darle clase a los niños. Los jóvenes puedan tener su clase, la clase de premembresía. Yo tendré mi oficina con mis libros. Ya, ese es mi sueño particular. Pero nunca esa será el más preciado tesoro que tenga Iglesia Bautista Reformada de Miami. Es el Evangelio. El Evangelio, mis amados hermanos, está siendo pervertido. Está siendo pervertido en el contexto de la propia iglesia. Aquello que ha sido llamado a defender y cuidar el Evangelio. Hombres y mujeres mejores que nosotros han dado comienzo a ese desliz. Pudiera pasarnos a nosotros también. Ahora, es posible que te estés preguntando, ¿por qué el Evangelio es el bien de más valor que tiene una iglesia? Bueno, mis amados hermanos, el Evangelio es la posesión más valiosa que tiene una iglesia por la procedencia del Evangelio. Miren los versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. La expresión que da apertura al versículo 11, mas os hago saber que el evangelio que predico es muy similar a la que encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, cuando dice, quiero recordarles que el evangelio que predico es casi exactamente la misma frase. Esa frase, os hago saber, es la traducción de la palabra griega gimnorizo, un verbo griego enérgico que significa dar a conocer algo con certidumbre o certificar. Se empleaba con frecuencia como preámbulo para decir, de aquí adelante, lo que voy a decir es de suma importancia. Es como si Pablo dijera, vamos a decirlo en lenguaje actual, en esto quiero ser perfectamente claro. El evangelio que yo predico, no lo inventé, no viene de autoría humana, no lo modifiqué y tampoco hombre alguno lo hizo.
El mensaje es completamente de origen divino. No se ha mezclado en lo absoluto, ni es producto de la sabiduría humana. Por esta razón, el Evangelio de Pablo, mi amado hermano, es la norma por la cual se mide o se condenan todas las teorías humanas falsas acerca de la salvación. ¿De dónde vino el Evangelio que predicaba Pablo? La respuesta que da Pablo es por revelación de Jesucristo. La palabra griega que traduce la Reina Valera del 60, revelación, cuando dice, sino por revelación de Jesucristo, es la palabra griega apocalipsis. Yo siempre pronuncio mal el griego, perdónenme. Ni siquiera el español lo puedo pronunciar bien. Esa es una palabra conocida entre nosotros. Y ahí viene el título al último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis. Esta palabra significa literalmente correr el velo que cubre algo que ha estado mantenido en secreto. Es la misma palabra que aparece en Mateo 16, 17. Luego que Pedro hace aquella tremenda declaración cuando Jesús les pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y él responde, Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice que Jesús dijo, voy a leer el texto completo. Respondiendo, Simón dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. Exactamente la misma palabra. Ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tanto en el caso de Pedro como en el de Pablo, la obra de revelación implicaba que Dios el Padre por un lado y que Dios el Hijo por el otro habían abierto el entendimiento de ellos para que pudieran comprender el Evangelio y sus implicaciones. Jesucristo es el objeto del acto de revelación. Eso no significa que Pablo previamente no hubiera tenido cierto conocimiento acerca de Jesús. De hecho, debido a que tenía un conocimiento parcial acerca de Jesús, fue que persiguió a la iglesia. Probablemente oyó acerca de él por varias fuentes. Lo que está diciendo Pablo es que el entendimiento, la comprensión, la iluminación que tuvo para entender el Evangelio fue un acto soberano, radical y completo del Señor Jesucristo. Antes él tenía una idea. Pero luego cuando Cristo se atraviesa a Pablo en el camino de Damasco, él empieza a tener una comprensión de lo que es el Evangelio. Miren esta imagen, la historia de la conversión de Pablo. Pablo iba camino a Damasco a raptar. Él no tenía dominio, él no tenía autoridad en Damasco. Todo lo que tenía eran cartas a los líderes religiosos de esos lugares para que le dijeran dónde estaban los cristianos para raptarlos, llevarlos a Judea y allí, ¿entendieron para matarlos? Ahora, es interesante que mientras iba a Damasco, Pablo no iba solo. Él iba con una compañía de secuaces que estaban tan interesados como Pablo en destruir el cristianismo. Todos sus compañeros, cuando aparece Jesús y ven esa luz al mediodía más repulente que el sol, todos vieron esa luz. Todos escucharon las palabras de Jesús cuando dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es darle patadas al aguijón. Sin embargo, esa voz, Jesús, no le habló a alguien más, solo a Pablo. Siendo Pablo enemigo a muerte de Jesús, viene Jesús
y le tiende su misericordiosa mano para salvarle. Pablo no buscaba a Jesús, Pablo odiaba a Jesús, pero Jesús le buscó para salvación solo y únicamente por gracia. No tenía que hacer nada especial, no tenía que hacer un acto religioso establecido en la ley de Moisés o en algún lugar. Todo lo que estaba dispuesto para él era la gracia de Dios en Jesucristo. Él no hizo absolutamente alguna cosa para ser salvado. De hecho, él hizo todo lo que pudo para que la justicia castigadora de Dios cayera sobre él. Sin embargo, Jesús le salvó. El punto aquí, mi amado hermano, es que esa comprensión del Evangelio vino del Señor Jesucristo. El evangelio que Pablo predicaba no fue confeccionado por hombre alguno. Él estaba diciendo que su evangelio provenía de Cristo. De ahí, mi amado hermano, y hoy mi amigo que nos visita, dado que el evangelio que nosotros proclamamos en este lugar viene de Jesucristo, viene de Dios, no puede ser cambiado. No es opcional si quiere recibirlo o no. El Dios del universo establece, manda a todos los hombres en todo lugar, incluyendo los que están aquí, a que se arrepientan. El evangelio que predicaba Pablo está en el corazón de toda verdad cristiana, derivada de Dios, reconocida por la iglesia como un credo esencial. No es de origen humano, sino proviene completamente de la Trinidad divina. El lenguaje que Pablo usa aquí pudiera ser entendido como una acusación que vino de parte de los judaizantes hacia él. Pablo, tú inventaste tu propio evangelio para ganarte el favor de los gentiles. Ellos no habrían aceptado el evangelio a menos que los pongas en esas dimensiones. Y Pablo responde con un tajante: no lo inventé, no. No hay nada de humano en su evangelio. Es la verdad divina. Es la verdad que tú, mi amigo, debieras oír. Y es la verdad que tú, mi amigo, debieras recibir. Es la verdad de Dios. No es la verdad de los comentaristas deportivos. No es la verdad de los psicólogos, sociólogos. Es la verdad del Dios que te creó. El mensaje de Pablo está en estricta consonancia con todo lo que el Señor Jesucristo enseñó mientras estuvo ministrando en este mundo, y también los otros apóstoles del Señor. El evangelio que Pablo proclamó vino directamente de Dios, sin intermedios. Para reforzar el punto, Pablo dice: ni lo aprendí de hombre alguno, de algún ser humano. Pablo no quiere decir que él nunca necesitó de que nadie le enseñara nada. Él está hablando de estrictamente el evangelio. Lo aprendió del Señor Jesucristo. Cuando él era un fariseo en el pasado, todo cuanto él había aprendido venía de tradiciones transmitidas por generaciones de otros hombres. Se les daba autoridad a esos hombres. Él decía: oh, yo aprendí a los pies de Gamaliel. La importancia del maestro daba peso a lo que se decía. El evangelio que él predicaba no era como esas tradiciones rabínicas que aprendió a los pies de Gamaliel. Una vez más, él no está negando el valor de que se enseñe o que aprendamos el evangelio y sus implicaciones a través de otra persona. Lo que está implicando es que lo que él estaba predicando venía de parte de Dios. Mi hermano, busquemos 10 hombres, los más inteligentes del mundo, con la mayor preparación sociológica, antropológica, religiosa que podamos tener. Pongámosle y que escriban ellos acerca de cómo puede un hombre ser salvo de su pecado. Y les garantizo que les llevará a otro lugar.
insistirán en ser bueno, hacer las cosas bien, ser obediente a algunas leyes. No hablarán acerca de gracia, no hablarán acerca de fe y no hablarán de arrepentimiento. Es obvio que el evangelio que predicaba Pablo tenía un origen divino. Mis amados hermanos, el evangelio es muy valioso por el origen. Proviene de Dios. Cuando hablamos a los hombres el evangelio del Señor Jesucristo, no estamos dando alguna argumentación, ideas valiosas, simplemente fruto de la investigación del hombre. Vienen directamente de Dios, no son opcionales y tienes la obligación de creerla. Pero en segundo lugar, mi amado hermano, el evangelio es el bien más valioso que tiene la iglesia, porque es poderoso para transformar a pecadores. Miren lo que dice los versículos 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de los padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y luego volví a Damasco. La moralización farisaica no pudo transformar a Pablo. La ley de Moisés no pudo transformar a Saulo de Tarso. Solo pudo hacerlo el evangelio. Fue la obra poderosa y soberana de Dios quien transformó a Pablo por medio del evangelio. Mis amados hermanos, esta es la razón por la que Pablo puede decir en Romanos 1:16 que el evangelio es poder, dinamita de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio no es ¿cómo se llama lo que tiran el 4 de julio? Fuego artificial. Ahí vemos a los muchachos el 4 de julio. Solo para ser admirado. Mucha bulla. Mis perras, las pobres, sufren ese día. Pero no tienen un impacto en la vida. Nadie dice, hijo, ¿cómo he cambiado viendo fuegos artificiales? El evangelio es poder de Dios. Es una revolución, es un cambio de adentro hacia afuera, es una transformación total de lo que eras, cambia a lo que ahora eres en Cristo. No es simplemente cosmético, no es simplemente que ahora andas con una Biblia debajo del brazo o aprendes a dejar de decir mentiras o dices mi hermano, Dios te bendiga cuando saludas a otros. Es un cambio profundo, trascendental, radical. La esclavitud que tenías sobre ti al pecado, ahora eres libre para servir a Dios. Eso fue lo que le ocurrió al apóstol Pablo. Él siendo súper fanático de la ley, miren cómo dice, que él aventajaba lo de su religión, en la observancia, las tradiciones. Ahora el centro dominante de la vida del apóstol Pablo es la gracia. Este hombre que había tratado de ganarse el favor de Dios con un apasionamiento intenso, ahora es el más apasionado para servir, amar y confiar solo en Cristo. No solo él era un súper fanático, estoy usando una palabra de la ley, él era un súper perseguidor de la iglesia. Dice Pablo que la asolaba. La palabra que usa, esa en griego, hablaba de una devastación. Cuando venía un ejército y arrasaba con una ciudad completamente, se usaba esta palabra en griego.
Él había tratado con todas las fuerzas de su ser hacerle imposible la vida a la iglesia, y su único objetivo por el que estaba dispuesto a consumir su vida hasta la muerte era que el cristianismo fuera eliminado de la faz de la tierra. Este era un hombre talentoso. Era un hombre que con gran juventud ya pertenecía probablemente al Sanedrín. Él tenía autoridad. Su futuro en esa religión judía no tenía techo. Podía hacer y hacer todo cuanto quisiera. Era un hombre talentoso en lo que hacía. Sin embargo, un día vino Jesús y se metió en su vida y trastornó todos sus planes. ¿No fue exactamente lo que te pasó a ti y a mí? Alguien pudiera decirme a mí: no, tú naciste en un hogar cristiano. Era normal que tú siguieras el camino a los padres, de tus padres. Nadie conoce a este malvado pecador. Yo sé, mi amado hermano, ¿qué sería yo si Cristo no me hubiera salvado? ¿Tú sabes lo que tú serías? Sobre todo estoy hablando ahora de los jóvenes que se convirtieron jóvenes. ¿Tú sabes lo que tú hubieras podido llegar? Yo sé lo que yo hubiera sido si Cristo no se atraviesa en mi camino y transforma este malvado corazón. Tal vez algunos de ustedes ya saben lo que llegaron a ser, fruto de seguir las inclinaciones perversas de un corazón depravado. Aún así, tenemos que reconocer que nadie aquí estaba realmente buscando a Dios. Y Dios, en su gracia y en su misericordia, nos estaba buscando. Una transformación total. De un hombre que perseguía, asolaba a la iglesia, ahora predicaba la fe que antes perseguía. Ahora, no solo el evangelio obra una transformación por la soberanía de Dios. No fue que Pablo se dispuso o tenía una actitud o una inclinación a buscar al Señor y Dios lo sabía, y por eso no. Este hombre, si lo hubieran dejado hasta el fin de sus días, hubiera perseguido a la iglesia. La razón por la que cambió fue porque Dios soberanamente determinó que Pablo debía ser salvo. Este pasaje nos enseña la soberanía de Dios en la salvación. La razón, mi amado hermano, por la que tú y yo hemos recibido al Señor Jesucristo es por la predestinación. Dios soberanamente determinó antes de que tú y yo hubiéramos hecho bien o mal que seríamos salvos. Lo invento yo. Miren los versículos 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, esos pero que dice el pastor Ricardo, que cambian toda la... Él estaba contento persiguiendo a la iglesia. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Aquí se cuenta la historia de la conversión de Pablo desde otro ángulo. Dios había determinado, independientemente de la dureza del corazón de este hombre, de sus perversos planes, que él sería salvado por la gracia de Dios. Miren lo que dice el versículo 15. Pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, de acuerdo a su beneplácito, a su soberana voluntad, Pablo reconoce que si él llegó a ser lo que fue por la gracia soberana de Dios. Mis amados hermanos, no se puede ver sinceramente este texto y no creer en la predestinación. Solo tendrías que mirar el texto con la luz apagada en tu cuarto, con tus ojos vendados para no llegar a esta conclusión. Las palabras "quien me apartó y me llamó por su gracia" forman una combinación en la que tanto el beneplácito soberano de Dios como su amor electivo y maravilloso
obraron, se unieron para salvar y cambiar y transformar la vida de este hombre. La expresión me apartó desde el vientre de mi madre señala mucho más que una mera providencia divina que se revela en el acto del nacimiento de alguien. Hablaba de un acto soberano, previo a nuestra conducta, en este caso a la conducta de Pablo. Pablo está hablando aquí exactamente de lo mismo que habla en Efesios capítulo 1, versículo 11. En él, en Cristo, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mi amado hermano, y lo digo por si hay alguien aquí que todavía no cree en la predestinación. No se puede leer este texto con sinceridad y seguir oponiéndose a la gracia soberana de Dios. Tuvimos herencia en Cristo porque fuimos predestinados. La palabra predestinación, priorizó, está en la Biblia y habla de una determinación previa de alguien. Dios determinó nuestra salvación antes de la fundación del mundo. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No hay aquí, tú lo aceptas si tú quieres, levanta tu mano, pasa al frente y es la oración del pecador. No hay aquí un uso inadecuado de las palabras de Juan, yo estoy a la puerta y llamo. No hay no. Es que Dios es tan caballeroso que Él toca la puerta de tu corazón. Tu corazón tiene el llave, el picaporte, solo por dentro. Solo tú puedes oír y aceptar y abrir amablemente, digo, al llamado amable, caballeroso de Cristo. No veo nada de caballerosidad en la conversión de Pablo. Veo a un Jesús parado enfrente diciéndole, ¿por qué me persigues? Es cosa difícil, dura, ir en contra del Dios soberano, no te irá bien. Y vemos a un Pablo respondiendo, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Hay algo de caballerosidad ahí? Vemos que el picaporte está del lado de Jesús. Él abrió y él entró y lo salvó por gracia. Mi amado hermano, ¿a dónde ha llegado la iglesia? Veía recientemente una predicadora famosa cubana. ¿Habrá salido algo bueno de Cuba? William Gutiérrez salió de ahí. Diciendo que la obra de salvación, el 60% la pone Dios y nosotros ponemos el 40%. Wow, a lo mejor esa mujer sabe de matemáticas, pero no del Evangelio. La gloria de Cristo en el Evangelio es que el 100% de nuestra salvación estuvo preparada y obrada única y exclusivamente por el Dios Trino. No hay razón alguna, en la más mínima, en la que tú y yo podamos decir, ¿verdad que la hice? Oye, me convertí. Mi amiguito de barrio, que íbamos juntos a la iglesia, a la escuela dominical. No, él es tan tonto. No, yo era tan tonto como mi amiguito que iba a la escuela dominical. Yo era tan tonto como él. Tal vez más. Dios tuvo gracia para conmigo. Y también para contigo, mi hermano. Dice Hendrickson, cuán maravillosamente operó esta gracia en el llamamiento de Pablo. Cambió a un hombre que respiraba amenazas contra la iglesia
en uno que empezó a respirar doxologías cuando reflexionaba en este maravilloso amor redentor que le había mostrado. Sí, a él, a un hombre indigno. Ciertamente la carrera de Pablo como perseguidor implacable y todo lo que mediaba entre su nacimiento y su entrada a esta obra de misionero eficaz fue posible por la gracia fue posible para que la gracia de Dios brillara aún más. Se nos dice aquí que el propósito inmediato de esta separación y llamamiento era revelar al Hijo en él. Revelar, quitar las escamas, ya no de los ojos físicos, de las ojos espirituales, para que con su corazón pudiera mirar con los ojos de la fe a aquel Cristo que le podía salvar. Noten la expresión que utiliza Pablo aquí, cuando dice revelar a su Hijo. No usó el término Jesús, no usó el término Jesucristo, usó el término Hijo. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, aquel que estaba en la eternidad divina con el Padre, que tenía todo el dominio y el control, toma la naturaleza humana, baja a este mundo, sufre nuestras miserias concomitantes sin el pecado y muere en una cruz para redimirnos de nuestros pecados. Oh, mi hermano, qué amor el de Dios. Pudo perfectamente habernos dejado en nuestro pecado e irnos al infierno. Y sabes que estaría muy bien. Somos pecadores. Pero el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mientras más Pablo se daba cuenta de que había estado persiguiendo al mismo Hijo de Dios, Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si alguien merecía un castigo eterno, era el apóstol Pablo. Estaba persiguiendo a la segunda persona de la Trinidad. Y a ese pecador, Dios lo salvó. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, tú no has hecho, estoy seguro, tantas cosas malas como Pablo. Tú no has perseguido ni has matado a uno por ser cristiano. Dios tuvo misericordia de Pablo. Dios puede tener misericordia de ti. Cree en Cristo, mi amigo. No desperdicies tu vida yendo tras cosas que no son Dios. Tú estás haciendo dos pecados. No solo estás despreciando a Cristo, que es fuente inagotable de agua. ¿Recuerdan el texto con el que empezó el culto? Donde Cristo dice: si alguno bebe de mí, de su interior brotará fuentes de agua viva. No solo estás despreciando, sino que estás cavando para ti aguas que no, cisternas secas que no tienen agua. Todo cuanto este mundo te puede proveer es seco. Jóvenes, yo sé que en tu interior hay vacío. Cuando tú sientes esos complejos de la adolescencia, donde tú quieres agradar a todos y tú te ves feo o fea, y tú te ves inadecuado y tú no cabes en ningún grupo, y te duele porque otros te desprecian, y todas las cosas que sufren los adolescentes es fruto de la vaciedad que hay en tu interior. Yo lo sé, yo lo sufrí. Déjame explicarte una cosa. Con el paso del tiempo, ese hoyo en tu alma no se llena, se incrementa. Y llegas al punto que te preguntas: ¿y yo por qué vivo? Decía Augusto Toplady que en todo corazón humano hay un vacío inmenso que solo un ser inmenso puede llenar. La vaciedad que tienes ahora que eres joven,
irá aumentando, creciendo. No se irá disminuyendo. Solo Cristo, solo el Señor Jesucristo, un ser inmenso que no puede ser medido, es inconmensurable, puede llenarlo. Ven a Cristo. Ahora, no solo el Evangelio opera una transformación, no solo es una transformación obrada por la soberanía de Dios, en último lugar, es una transformación para la gloria de Dios. Miren los versículos 18 al 24. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Una lectura ligera y descontextualizada de este texto, de la vida de Pablo y de sus convicciones acerca de la iglesia, pudiera llevarte a malas conclusiones. Algunos pudieran leer estas palabras como Pablo era un independentista. Él no quiso ver a los apóstoles, lo vio luego solo 15 días. Pero nada de eso está más lejos de la verdad. Desde el mismo inicio de su conversión, Pablo y Ananías, quien le ayudó inicialmente, sabían que ese hombre, Pablo sabía que él y Ananías sabían también, había sido llamado para una tarea especial. Vayan conmigo a Hechos capítulo 9, versículos 10 al 16. Hechos capítulo 9, versículos 10 al 16. Y aquí hay aplicaciones prácticas importantes, mis hermanos. Hechos 9, 10 al 16. Miren a Pablo en Damasco. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Me encantaría que cada vez que Dios nos llama, respondiéramos así. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Aunque Pablo era un hombre que antes de su conversión tenía un vasto conocimiento de las Escrituras, Pablo, en ese contexto que estamos leyendo, era un bebé en Cristo. Necesitaba tiempo, discipulado y pastoreo. En el versículo 17 del capítulo 1 de Gálatas, Pablo nos dice que no consultó a hombre alguno, pero que fue a un lugar apartado, a Arabia. Miren el versículo 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y uno lee Arabia y se imagina que se fue a los confines del mundo. La región de Arabia a la que Pablo se refiere en el 1:17 es conocida como Arabia de los Nabateos. Es una región que se extendía desde Damasco al sur de la península arábica. Su capital era Petra,
lo suficientemente cerca como para que alguna iglesia cristiana él pudiera estar y ser cuidado en sus primeros 3 años. Y uno ve en el libro de los Hechos como en el capítulo 9 se presenta en sociedad al apóstol Pablo con su conversión y desaparece hasta el capítulo 13. Encaja perfectamente con esta historia que está haciendo Pablo. Fue allí donde pasó sus primeros años. Él, Pablo, era un hombre de iglesia. Defendía a la iglesia como la más grande posesión y el lugar que un hombre pudiera estar en Cristo. Él salió de una iglesia, Antioquía, a hacer obra misionera para fundar iglesias, no simplemente cristianos que vayan con un ticket gratis al cielo. Y luego volvía a la iglesia de Antioquía a rendir cuentas de lo que él hacía. Nadie debía ver en estas palabras a un hombre independiente. Muy probablemente, es mi convicción personal, no le pregunté a los pastores, perdónenme si estoy diciendo algo, pero era mi convicción personal que Pablo pasó esos primeros 3 años en una pequeña iglesia apartada para darle oportunidad que las cosas se enfriaran, por un parte los enemigos que querían matarlo y por otro lado la iglesia que no quería recibirlo. Miren lo que dice Hechos 9, 20 al 25. Enseguida de su conversión, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, ahí caben 3 años, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor Jesús. Volviendo a Gálatas. Pablo no trató sus primeros años de ser un hombre conocido. De hecho, él aclara en el 22 de que no era conocido en las iglesias de Judea. Él mantuvo un perfil bajo. Él aprendió de otros. Él no era independiente. Él no procuró en su etapa inicial de creyente ser conocido. Se tomó su tiempo. Él sabía que un neófito no debe ministrar en el pueblo de Dios. No empezó prontamente a dar conferencias, a escribir libros. Simplemente esperó su tiempo. Miren el versículo 22 una vez más. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. No sé en dónde predicaba él, pero no era en Judea, no era en Jerusalén, no era en Damasco, ninguna gran ciudad. Pero miren el resultado. El resultado de esa conducta era que glorificaban a Dios en él. Mis amados hermanos, es claro que Pablo se le había revelado el mensaje del Evangelio. Dicho mensaje había sido revelado por el poder de Dios
en Jesucristo y obró en él una transformación real, radical y completa. Pero dicha revelación y transformación no era simplemente para que Pablo tuviera un ticket gratis al cielo. Pablo iría al cielo, pero antes debía cumplir una misión que involucraba toda su vida. Pablo era un esclavo. Pablo debía divulgar el evangelio del Señor Jesucristo. Él debía ministrar a los santos, a la iglesia, para la gloria de Cristo. Déjenme dar una palabra de aplicación. Tú eres un esclavo del Señor Jesucristo. Yo esperaba un amén ahí. Vaya, no algo así que se rompiera el local, pero algo discreto, vaya. Tú eres un esclavo del Señor Jesucristo. Y tú has sido transformado por el evangelio del Señor Jesucristo para algo, para servirle a Él. No simplemente para venir, para ir a una iglesia y ser un espectador de lo que pasa allí. Tú has sido transformado para servir. Los dones se te han dado. Mi amado hermano, tú estás sirviendo. Primero voy a los miembros de la iglesia. Si yo me siento contigo en la supervisión, la visita, eso no es nada raro. Es algo que hacemos aquí. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿tú estás sirviendo? ¿Tú pudieras decirme a mí cosas puntuales que tú estás haciendo en esta iglesia para servir a otros? ¿O todo cuanto tenemos de ti es tu hermosa y galana presencia? Tú has sido transformado para servir. Pablo fue transformado para predicar. A lo mejor eso no es lo que se va a pedir de ti. Pero tú estás haciendo algo. A los hermanos que llevan tiempo con nosotros y son cristianos y vienen, pero no se comprometen. Tú has sido transformado para servir. Tristemente o felizmente, aquí sirven los que son miembros de la iglesia. Creemos que cuando hay un cristiano que no es miembro de iglesia alguna, está pecando contra Dios. Puede haber una etapa de transición. Aquí decimos que para ser miembro debes esperar 4 meses. Tú puedes estar en esa transición. Perfecto. Fantástico. Pero sé de algunos de ustedes que han pasado esa transición y aún así no tienen disposición de comprometerse. Yo sé, esta es una iglesia que no es perfecta. No lo hay en este lado del sol, no lo hay. Si tú crees que este no es el lugar, puedes buscar una iglesia, pero comprométete y sirve. Tú has sido transformado para ser un esclavo que glorifica a Dios y le sirve en el contexto de su pueblo. Quiera Dios que esta se vea una verdad en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros te agradecemos tanto por la obra que has hecho en nuestros corazones. Aunque hemos sido salvados de diferentes maneras, en diferentes circunstancias, hay algo en común en todos nosotros. Tu Hijo Jesucristo se atravesó en nuestro camino y nos llamó eficazmente. Y hoy le amamos y le agradecemos toda su obra en nuestros corazones. Señor, tú nos has transformado para ti. Tú nos has atraído hacia ti con cuerdas de amor y has cambiado nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Y has puesto tu ley en nuestros corazones para que seamos tus esclavos. Señor, qué privilegio ser tuyo.
Qué privilegio es ser parte de tu pueblo, de ser de tus esclavos. Concédenos en tu gracia el vivir a la altura de tener un amo tan bueno, tan excelso como tú. Señor, que tu Espíritu Santo implante tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Cristo oramos. Amén.